y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En esta noche queremos darles una muy cordial bienvenida a todos los que se han dado cita en este lugar para estudiar la palabra de nuestro Dios. También queremos darles una bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para recibir también las bendiciones que Dios tiene preparadas. Estamos en la hermosa ciudad de Fresno, California, tan solo a 1 hora y media del hermoso valle de Yosemite, los árboles gigantes, los pinos y esos lugares preciosos. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir, de poder ir juntos y pasar este día en ese hermoso lugar que Dios ha creado para nuestro deleite. Y para aquellos que nos ven, al final de esta serie van a poder ver algunas de las fotos que sacamos en el Valle del Parque Nacional de Yosemite. Estamos listos para abrir el Santo Libro de Dios. Pero antes de hacerlo, si bien ya hemos orado en esta noche, es mi costumbre encomendarme en las manos de Dios para que Él sea quien me guíe al exponer su palabra. Aquellos que puedan acompañarme, nos vamos a postrar de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están y acompañarnos en esta oración. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y exaltado en esta hora. Venimos delante de tu presencia con el deseo de agradarte, con el deseo de rendirte tributo a ti porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso. Te alabamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te invitamos a estar presente en nuestro medio según tu promesa, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estarás en medio de nosotros. Y ahora, Señor, al abrir las páginas de tu libro inspirado por el Espíritu Santo, te suplicamos que ese mismo Espíritu que inspiró a esos santos hombres, profetas y apóstoles, a escribir las palabras que nosotros hemos de leer en esta noche, que ese mismo Espíritu que está entre nosotros hoy sea quien ilumine nuestra mente para comprender tu palabra y fortalezca nuestro espíritu y nuestra voluntad para poner por obra todo lo que los santos profetas han hablado. Bendice a cada persona según su necesidad en esta hora. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes los pedidos que tenemos. Sé propicio a cada uno de nosotros. Extiende tu mano, Padre Santo, y toca a cada persona que ha venido aquí buscando un toque de tu mano. Permite, Señor, que salgamos de aquí llenos de tu poder, regocijados en tu presencia y alimentados por tu santa palabra. Gracias por escuchar nuestra oración. Y aunque somos indignos porque somos pecadores, tú nos santificas en la sangre de Cristo. Te agradecemos porque sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón, no por mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de tu amado Hijo. Extiende también tu bendición a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para escuchar este mensaje, donde quiera que estén. Que tu Santo Espíritu los alcance, que tus ángeles los protejan y que la bendición que viene del cielo los arrope en esta hora también. En el nombre precioso de Jesús
lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Para aquellos que no estuvieron con nosotros en nuestra última presentación de ayer, el tema que vimos ayer fue 2 cenas. Y vamos a leer de esas 2 cenas como introducción para el tema que vamos a ver en esta hora, que lleva por título 2 resurrecciones. En Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis es el último libro de la Biblia escrito por el apóstol San Juan. En el capítulo 19, el Señor Jesús reveló al apóstol San Juan las cosas que habían de venir en el tiempo del fin. Y en el capítulo 19 y el versículo 7 hay una expresión de gozo, de alabanza a Dios. Y dice así, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle a Dios gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Les pregunto, ¿quién es la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén, nos dice en el capítulo 21 y en el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Quién es entonces la esposa del Cordero? La santa ciudad de Jerusalén. La Jerusalén, la nueva que desciende del cielo. Ahora en la Biblia también, la esposa es la iglesia. ¿Y por qué Jerusalén representa a la iglesia, al pueblo de Dios? En el libro de Apocalipsis se habla de 2 mujeres y de 2 ciudades. Una mujer es la esposa del Cordero, la otra mujer es la prostituta, la ramera. Una representa la iglesia pura de Cristo y la otra representa la iglesia falsa, la iglesia que se apartó del camino del Señor, la iglesia que adulteró, que apostató. Pero también se mencionan 2 ciudades. Una es Jerusalén la Nueva y otra es Babilonia la Grande. De Jerusalén, el apóstol nos escribe en el libro a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 22. Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Y ahora vamos a entender por qué la ciudad de Jerusalén representa a la iglesia, al pueblo fiel de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, alabado sea el nombre del Señor. Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, y la palabra congregación quiere decir iglesia, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis
al que habla desde el cielo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Así que la Jerusalén celestial representa a la iglesia, al pueblo de Dios, porque dice que en ella están escritos los nombres de los primogénitos, de la congregación de los santos, del pueblo que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Volviendo a Apocalipsis 19 ahora, estábamos hablando de la cena de bodas del Cordero. Y dice el versículo 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Se ha preparado, se ha aparejado. ¿Para qué se preparó la esposa? Para recibir al esposo. ¿Para ir a dónde? A la cena de bodas del Cordero. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos los que son llamados, los que son invitados a la cena de bodas del Cordero. Te pregunto, ¿ya recibiste tu invitación para la fiesta de bodas? ¿Ya la recibiste? Yo ya recibí la mía. Yo pienso estar presente. Yo pienso estar allí en la cena de bodas del Cordero. Y va a ser algo muy especial. La mesa donde se van a sentar los que son llamados a la cena de bodas del Cordero es de plata, de hermoso material de plata, dorada, casi transparente la plata, como si fuera de cristal. Es una mesa larga, literalmente son kilómetros y kilómetros de largo. Imagínense, todos los invitados a la cena de bodas van a sentarse a la mesa. ¿Y quién va a estar a la cabecera de la mesa? Nuestro Señor Jesús. Él va a servir la mesa. Y con Él vamos a celebrar esa cena de bodas. Él prometió cuando estuvo en esta tierra, en esa última cena que Él tuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él no iba a beber nunca más del fruto de la vid. Vamos a leerlo. En San Mateo, en el capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Nos dice el versículo 26 en adelante. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino
de mi Padre. Esa es la promesa del Señor Jesús. Él dijo, no beberé más de este fruto de la vid. Saben, cuando Jesús ascendió al cielo, anoche vimos que Él ascendió con un cuerpo real, con un cuerpo de carne y hueso. ¿Se acuerdan que lo leímos anoche? Con ese mismo cuerpo que Él resucitó, con ese mismo cuerpo que traía las marcas en sus manos, las marcas de los clavos en sus pies, su costado traspasado. Con ese mismo cuerpo Él ascendió al cielo. Es más, mucha gente, no sé si ustedes se acuerdan de nuestro primer tema el lunes pasado por la noche, cuando hablábamos de mucha gente que no tuvo la oportunidad de conocer al Señor. ¿Se van a salvar? Aprendimos que Dios le da la oportunidad a cada ser humano. Y sin embargo, aunque algunos que no conocieron a fondo lo que tú y yo nos toca conocer, van a ser salvos por esa sangre preciosa de Cristo. Y dice en el libro de Zacarías que algunos le van a preguntar allá en el reino de los cielos. Miren qué pregunta le van a hacer. Vamos a buscar. Zacarías está justo antes de Mateo. Zacarías y luego viene Malaquías y luego está el Evangelio según San Mateo. En Zacarías, en el capítulo 13, dice en el versículo 6. Zacarías capítulo 13 y versículo 6. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le van a preguntar aún en el reino de los cielos, algunos que no conocieron su historia completa, ¿qué son esas heridas que tienes en las manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué hermosa respuesta, ¿verdad? Quiere decir que el Señor Jesús va a tener las marcas en sus manos. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Esas van a ser las pruebas de nuestra redención. Esa va a ser el recordativo eterno del precio que se pagó para redimirnos. El profeta Habacuc, eso está unas 5 o 6 hojas antes de Zacarías. Habacuc, gracias. Nos dice en el capítulo 3, en el versículo 3, Habacuc 3:3. Dice, Dios vendrá de Temán. El santo vendrá desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. ¿Se acuerdan que anoche hablábamos de cómo Él va a venir en gloria y que el cielo entero va a ser iluminado por la gloria de la venida del Señor? Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Pero el versículo 4 dice, el resplandor era como la luz. Rayos brillantes salían ¿de dónde? De su mano. Y allí estaba escondido su fortaleza, su poder. Notaron, aún cuando Él venga en gloria y majestad, cuando Él venga
en esa luz deslumbradora que va a iluminar el cielo con su gloria y la tierra se va a llenar de su alabanza. Dice que al extender sus manos, rayos salían de su mano y en sus manos estaba escondido ¿su qué? Su poder. Todavía cuando Él venga a rescatar a su pueblo, vamos a ser recibidos por Él con esas manos que traerán las marcas de su poder, de ese poder con el cual nos redimió. Por toda la eternidad Él va a llevar esas marcas de su humillación, pero que también son las marcas de su poder, porque a través de esa cruz nos libertó. Ahora saben, cuando Él venga, la Biblia dice que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leerlo. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, nos dice en el versículo 1. Te encarezco, dice el apóstol San Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué dice aquí? Que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su gloria, cuando Él venga en su reino y todos los santos ángeles con Él, entonces vendrá a ser juicio a los habitantes de esta tierra. El apóstol San Pablo también escribió, o más bien habló, estando en Atenas. Vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego viene Hechos. En el capítulo 17. Este es el discurso que dio el apóstol San Pablo en el Areópago en Atenas. Todavía hasta el día de hoy, Atenas es una ciudad impresionante para visitar. Y hay una parte que se llama la Acrópolis. Acrópolis quiere decir la ciudad que está en alto. Es la parte alta, hay como una montaña en la ciudad y allí están los edificios más magníficos de la época de los griegos. Allí están los templos, los tremendos templos al dios Zeus, a Atenea y a otros dioses del Olimpo. Es impresionante, ¿saben? De noche le prenden reflectores y usted desde lejos ve la parte alta de la ciudad con esas columnas góticas, esas columnas dóricas, esas hermosas edificaciones en la Acrópolis. Pero si usted se para la Acrópolis y mira hacia abajo, ve un edificio también con columnas, está medio en ruinas porque tiene más de 2000 años de antigüedad. A eso se le llamaba el Areópago y era el lugar donde venían los grandes filósofos a enseñar, a disertar. Allí le tocó predicar al apóstol San Pablo este discurso. Y dice que allá en Atenas su espíritu se llenó de tristeza y se enardeció al ver tanta idolatría. Miren, Hechos 17, versículo 17. Hechos 17, 17. 16, vamos a leer, el 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense, él fue a caminar por esa zona de la ciudad y él vio esos tremendos templos gigantescos. Si hoy en día todavía son impresionantes, que están después de 2000 años en semirruinas, imagínense lo que eran esos templos en aquella época, en toda su esplendidez, su hermosura y su opulencia. Pero estaban dedicados a esos templos a dioses paganos. Ahí estaba la diosa Atenea
que era la diosa de la guerra, una diosa sanguinaria. Era la diosa también del amor y del sexo, desnuda. Y adoraban a esa diosa toda desnuda, y debajo del templo de la diosa Atenea de Atenas, de ahí viene el nombre Atenas, porque la ciudad estaba dedicada a la diosa Atenas, por eso, a la diosa Atenea, por eso se llamaba Atenas la ciudad. Debajo del templo, donde estaba la imagen de esta diosa desnuda, había una cantidad de cuartitos, como cuartos. Y ahí estaban las famosas vestales. Las vestales eran las sacerdotisas del templo a la diosa Atenea. Eran mujeres hermosas que entregaban su cuerpo a la prostitución ritual. O sea, cuando la gente venía a adorar a la diosa del sexo, la adoraba a través del acto sexual con prostitutas a las cuales le pagaban dinero para que entregaran su cuerpo para la adoración a la diosa del sexo. Y cuando Pablo vio todo eso, dice que su espíritu se enardeció viendo a la ciudad entregada a la corrupción y a la idolatría. Y dice en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y de qué más les predicaba? ¿De la qué? De la resurrección. Hoy vamos a hablar de la resurrección, de dos resurrecciones, de lo que Pablo predicaba. Y dice en el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago es justamente ese edificio desde donde habían disertado los grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles. Todos los grandes filósofos se habían presentado en ese lugar tan famoso de la antigüedad, el Areópago, para disertar. Y los filósofos trajeron a Pablo. Dice, y lo trajeron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber de esta nueva enseñanza de que tú estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto que tú hablas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y en todo aquí alrededor os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, les está hablando ahora de los templos que estaban ahí cerquita donde él estaba disertando. Al pasar por aquí vi sus santuarios, ¿saben? Cada columna del templo a la diosa Atenea, y estaba el templo al dios Apolo, y estaba el templo al dios Zeus, y estaba el templo al dios Júpiter. En la parte alta de la ciudad, que era sobre una montaña plana, como una emplanada alta, estaban los magníficos santuarios dedicados a los dioses paganos. Cada columna del templo a la diosa Atenea era una mujer desnuda. Eran las distintas vestales del templo representadas